Todo el día, todo el día. Te quiero noche y día, lo que le decimos a los chicos también. Porque claro, la idea es, un padre tiene que querer a sus hijos en todo momento, todo el día. Y las muestras de afecto, de cariño, deberían ser más seguidas, no deberían ser tan espaciadas, ¿no, Rachel? Hay muchas maneras de decirles a nuestros hijos que los queremos, ¿no? Con la palabra cariñosa, pero también con los gestos. Bueno, el simple hecho de cuidarlos todos los días, de darles lo que necesitan para su desarrollo, también denota de parte de nosotros que los queremos. Pero hay una manifestación de cariño que es muy específica de lo que es el amor, y es el abrazo, el beso, la ternura, el estar cerca a ellos. Ahora, ¿en qué medida debemos dar ese tipo de afecto? ¿No? Porque hay papás que sí, lo hacen de una manera muy natural, que fluye, y hay otros papás que de repente les cuesta mucho porque o no lo recibieron también en su infancia, o de repente son más rígidos, un poquito fríos. Eso tampoco significa que no quieren a sus hijos. Y hay papás que dicen, no, a los niños ese tipo de afecto no, a las niñas no más. Y es absolutamente injusto. Así que vamos a hablar de este tema, la importancia de la ternura en la formación emocional de los niños. Arrancamos así sin vueltas vía RPP Noticias. Rachel Watson y Jesús Vélez, este viernes, domingo, antes del Día del Niño, justamente. Justamente, ¿no? El tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño, y la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para justamente reafirmar los derechos universales de la niñez, y se escogió pues el tercer domingo de agosto como Día del Niño. Y justamente para hablar de este tema estamos esta tarde con nuestra invitada. Ella es Ailín Contreras, psicóloga de Infant, que es el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. Bienvenida, Ailín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, encantados de estar contigo acá. Más bien, cuéntanos un poco, ¿qué hacen en Infant? Sí, Infant es un instituto de formación de niños. Lo que nosotros hacemos es tener campañas para fomentar el fortalecimiento de la infancia a través de la organización de niños. Queremos lograr el cambio de que los adultos puedan entender que un niño puede ser un sujeto activo de cambio y no solo un objeto de protección, no solo ese niño que vamos a protegerlo, pero no lo vamos a escuchar, no vamos a saber si tiene ideas buenas, si tiene ideas malas, o que él mismo opina acerca de su propia formación. Entonces, en base a esto, nosotros realizamos campañas, realizamos talleres con organizaciones y tenemos la campaña del poder de la ternura. Ok, ahora después nos vas a explicar sobre la campaña. Vamos a centrarnos ahorita en el poder de la ternura, ¿no? Para poder desarrollar el tema y luego los padres puedan entender al final cuál es el sentido de esa campaña justamente, ¿no? Y tú como psicóloga, ¿qué podrías decirle a los papás que nos están escuchando sobre qué tan importante es la ternura en la formación y en la crianza de sus hijos? Es importante entender que la ternura va más allá del afecto. Sí es importante brindarle afecto al niño, que el niño se sienta comprendido, se sienta valorado, pero también ternura implica respeto, implica entender que él o ella tienen una voz que debe ser escuchada, implica tolerancia, implica entender sus tiempos, que el niño no tiene que ir siempre al tiempo del adulto, porque no es igual que el adulto. Claro, ahora, tampoco significa demasiado mimo, ¿o sí? Por eso digo, no es solo afecto. Claro. Cuando tú empiezas a tolerar al niño, empiezas a entender su sentido. Esto también implica que hay límites, hay estilos de corrección que no tienen que tener que ver nada con la violencia o con algún tipo de castigo humillante. Hay otro tipo de límites que pueden poner los padres para ayudar a que el niño comprenda por qué un no es un no, sin simplemente decir el no tajante. Eso es lo que a veces los padres no nos atrevemos a aceptar, ¿no? Que nuestro no tiene que ser explicado. Y lo que pasa es que uno cuando habla acerca de las prohibiciones y límites siempre piensa que es una condición estricta y que se debe cumplir, pero tampoco hay un premio. O sea, si yo, por ejemplo, le digo a mi hijo o a mi hija, esto no, y veo que no lo hace, caray, también es una oportunidad para reafirmar el afecto, porque lo está haciendo bien así como se lo planteamos. Claro, el premio pero más que todo como fortaleza. Exacto. ¿No? Que el niño comprenda que lo que ha logrado es una fortaleza, es algo que él está mejorando y está avanzando, y que el padre lo reconozca. ¿Cuáles son las manifestaciones de ternura que hacen que un niño pueda desarrollarse positivamente, con una autoestima sólida, por ejemplo? Porque de repente algunos papás nos pueden decir, es que a mí me cuesta de repente abrazar, o a mí me cuesta dar un beso, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones de ternura podemos los padres emplear para justamente que nuestro hijo se sienta querido, aparte del cuidado, del respeto, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque la ternura en sí es básicamente una manera de expresar el afecto,
¿no? A través del contacto, a través de la mirada, de las caricias, ¿no? Y no todas las personas pueden hacerlo, porque de repente no lo recibieron. Podrían intentar, tal vez, ¿no? Pero a un niño, ¿qué manifestación de ternura necesita de sus padres, por ejemplo? La ternura también, por ejemplo, es el diálogo. Que el padre se permita sentarse a dialogar y escuchar con el niño ya es ternura. Genial. Que el padre respete sus opiniones y sus decisiones hasta cierto punto ya es ternura. Entonces, también que le permita, si bien el padre puede que no sea muy expresivo, pero permita al niño expresar sus emociones, siendo niño o niña, sin ningún tipo de diferencia de género, que le permite esas expresiones de emociones también es ternura, ¿no? Entonces, reconocerle los logros, por ejemplo, porque nosotros tendemos a ver siempre en la libreta, que es lo primero que vemos, el rojo, pero no vemos que quizás en arte ha sacado 18, vemos que en matemáticas ha sacado 10. Y nos centramos en eso sin reconocer las potencialidades que tiene el niño. Entonces, también tenemos que empezar a equilibrar. Claro. Más que nada es una actitud de ternura, ¿no? No necesariamente solo gestos, ¿no? Sino esa apertura, ese diálogo. Es un modo de vida. Preocupación claro, por es su un día a estilo. día. Claro, es ponerlos un poco al centro. Exacto. O sea, que por lo menos sea en el centro de atención en ese tiempo de calidad que siempre pedimos a los padres que tengan con sus hijos. Que no solamente sea un tema de compañía, sino sea un tema de intercambio de afecto. Claro, o espacios donde puedan compartir e interrelacionarse, ¿no? Algunos padres dicen, yo no tengo dinero para ir a llevarlo al cine. Ya, pues quédate en casa, ve una película, prepara canchita, pero ten un espacio en el que tu hijo sienta que toda tu atención es para él. Al menos que sea media hora, pero necesita ese espacio. Exacto. Queremos tu participación, tu historia, tu caso. ¿Eres tierno con tus hijos? ¿Eres de derramar afecto con ellos? ¿O te cuesta encontrar la manera? ¿O sientes que no eres parte de ese grupo de padres afectuosos que quiere, que camotea con los hijos? Ya me participa el 212-4100, 212-7165. O llámanos gratis al 0800-13-140 si vives en cualquier ciudad del interior del país. Recuerda también que tenemos un perfil de Facebook, búscanos como RPP Vital, perfil de salud de RPP Noticias. Ahora, Aileen, con respecto a este tema de la ternura, también es cierto que nosotros con nuestras actitudes también les vamos enseñando a ellos a ser tiernos también, ¿no? A tener esa actitud de apertura hacia el otro, de cariño. O sea, yo creo que siempre la ternura va acompañada de un gesto, ¿no? Y como papás tenemos que intentar, de repente, aunque en nuestra educación hayamos sido criados de una manera un poco fría, pero sí intentar, de repente no vamos a ser tan afectuosos de abrazar, de apachurrar, de besar, pero aunque sea una caricia de vez en cuando, un abrazo de vez en cuando. Para los chicos es muy, bueno, para todos, yo creo, el abrazo es fundamental, ¿no? Es una muestra de cariño muy grande. Calor humano. Totalmente. Vamos a escuchar a Liz, que nos está llamando desde Vitarte. Hola, Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, mi consulta es así. Yo lo tuve a los 20 años prácticamente, lo tuve a mis hijos. Y tengo dos adolescentes prácticamente. El mayor ya tiene 15 años, el otro tiene 12 años. Y bueno, yo me costaba mucho ser afectuosa con el mayor. No era muy cariñosa con él. Y con el tiempo su papá se enferma. Su papá está delicado ahorita y no está con ellos. Tienen que ser papá y mamá para ellos. Y ahora que están así, están en la rebeldía, todo, y mi mamá siempre viene, a veces me dice, no le des cariño, ponte fuerte con ellos, o sea, sé más dura con ellos, así me dice, y la verdad yo no sé qué hacer. Claro, es No, que claro. Liz, tu mamá se refiere al momento en que tienes que poner límites, ¿no? O sea, todos, como papás, hay momentos en que tenemos que ordenar las cosas y ponernos de repente un poco más serios, ¿no? Para que Claro. los chicos también nos hagan caso. Pero hay otros momentos en que tú puedes derrochar ternura con tus hijos sin ningún problema. El tema es que cuando estás poniendo un límite, ahí la actitud tiene que ser un poco distinta, no violenta, ¿no? Pero sí de marcar bien claro hasta dónde das el permiso o la Claro. concesión, por ejemplo. Que la lectura del término dura, ¿no? Tienes que ser más dura. Bueno, puede ser más firme, no necesariamente más dura. O sea, dureza implica también frialdad de actuación. La firmeza establece un criterio. Me unifico, me planto acá y digo, esto se tiene que hacer. La dureza es exigir que se cumpla. O sea, hay una versión más temperada de la firmeza. Claro, además, dentro de la firmeza también implica previamente haber conversado con sus hijos, Exacto. especialmente si están en la adolescencia. Porque el adolescente ya está en una etapa en la que va a juzgar lo que tú le digas, no siempre va a aceptar nada más. Entonces, y es bueno, porque los niños tienen que aprender a tener un pensamiento crítico.
Y esto es un espacio en el que el padre puede aprovechar para fomentar este pensamiento crítico, escuchándolo y llegando a una negociación. Pero si únicamente tú te centras en ser duro y poner un sí, esto es porque sí y esto es porque no, el adolescente no va a tender a rebelarse porque no está siendo escuchado. Exacto. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando de la importancia de la ternura en la formación emocional de los niños. Esto es Sin Vueltas, vía RPP Noticias. Seguimos aquí en Sin Vueltas, vía RPP Noticias. Rachel Watson y Jesús Vélez contigo, hablando de la importancia de la ternura en la formación emocional de los chicos. Solamente para caer en cuenta, según cifras del Ministerio de la Mujer, de enero a junio de este año, solo en la mitad del 2017, se han registrado 13.094 casos de violencia de los niños, y la encuesta nacional sobre relaciones sociales, realizada en 2015, menciona que el 42,9% de los chicos pensó que era necesario gritar a los menores para que entiendan lo que les dicen, y el 44% mencionó que los padres tienen derecho a pegar a sus hijos si estos se portan mal. La mitad de los chicos cree que los chicos, no los padres, los chicos creen que la violencia se justifica tanto en gritar como en pegar. Lo contrario a lo que estamos queriendo promover de la Exacto, ternura. de acuerdo. Vamos a escuchar a Amalia, que nos está llamando desde Breña. Hola Amalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Ay, Hola. un gusto saludar a ustedes y también al doctor. Muchísimas Bueno, gracias. yo no por soy los doctora consejos. Amalia, pero gracias por el saludo. ¿Cómo estás? Bueno, casi doctor, porque tienen tantas cosas para enseñarnos a nosotros. Yo todos los días los escucho y bueno, Gracias. desde hace muchísimos años, cuando estaba también, el programa era Tabú, y quería comentar esto de la ternura. Es algo muy a veces complejo para quien no ha tenido de repente desde la niñez. Es el caso, por ejemplo, de mi esposo y yo, ¿no? Somos de historias muy diferentes entre él y yo. Yo nací en un ambiente donde mi papá era súper cariñoso con nosotros, mi mamá tal vez no era tanto, pero tenía una manera de expresarlo, de otra manera, ¿no? De atendernos con, como dice, darnos lo que nos gustaba, ¿no? E engreírnos de otro lado, ¿no? Pero en el caso de mi esposo no, tuvo una formación bastante rígida por parte de su padre, ¿no? Tuvo una infancia un poco estricta, demasiado castrense, diría yo, ¿no? Entonces, él se formó de una manera un poco dura, ¿no? Y entonces cuando tuvimos nuestro bebé, a los primeros años, bueno, él siempre apapachando a su hijo, ¿no? Pero cuando él ya creció, y mi hijo ahora está en 3er grado, pero ahora cuando él empezó el 1er grado, a mi esposo le costó mucho darle lo que no le dieron a él a esa edad. Era el afecto, la tolerancia, la comprensión, ¿no? El darle amor, el darle cariño corporal. Y eso le costó bastante, ¿no? Que bueno, por un lado yo le hablaba de todo lo que he escuchado en el programa, ahí y también lo que fui escuchando de la doctora González, que decía que tenemos aquellas personas que han crecido en un ambiente donde no hubo un vínculo entre el padre y el hijo, pues tenemos que romper la cadena, decía, ¿no? Amalia, hay Eso es una lo que pregunta, Amalia. Sí, sí. Tú has hecho referencia a que tu esposo, pues cuando tu hijo estaba en 1er grado, le costaba mucho este tema. Ahora tu hijo está en 3º. ¿Cómo va tu esposo en ese tema? ¿Ha logrado avanzar? ¿Tú cómo sientes que lo has ayudado? Porque también podemos ir enseñando poco a poco, ¿no? Las personas a veces se ponen defensas, se ponen barreras cuando no han recibido esto. Exacto. Pero si luego están en un ambiente donde sí se les da el cariño y el afecto, también aprenden a darlo porque Sí. rompen esa barrera del temor. ¿Cómo va ahora tu tema? Mira, el 1er grado, cuando estaba mi hijo, le costó bastante. Y a mí también entender ese aspecto de él. Ahora que está mi hijo ya en 3er grado, su papá, ha cambiado bastante, ha Genial. ido mejorando, ¿no? Y hacer también que escuche a nuestro hijo cuando él le llamaba la atención a su papá, pues, ¿no? O a nosotros, ¿no? A veces de que él, por ejemplo, mi hijo no le gustaba cuando le hablaba fuerte, hasta ahora. Lo que pasa es que mi hijo tiene un problema sensorial, Ya. ¿no? Ujú. Hipersensorial, entonces
la terapista nos decía, lo que la mayoría o lo general, por lo general la gente siente uno, él lo siente tres, o sea, tres Claro. veces más, ¿no? Entonces yo le tenía que decir desde ese punto de vista que lo entienda más todavía, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, a mi esposo le cuesta todavía un poquito, pero ha avanzado. mejorado un montón. Y eso que tú mencionas, Amalia, es bien importante, ¿no? Se pueden dar pasos, se puede avanzar, ¿no es cierto, Ailín? Claro, además que el padre sí brinda afecto, porque ella nos contaba que de bebé sí le brindaba afecto. O sea, el afecto está en nosotros. A veces solo tenemos que reaprender a expresarlo, porque de hecho está en nosotros. Y qué bueno que ella pueda nutrirse de este tipo de programas para que pueda apoyar al papá que no tenía una guía, no tiene un horizonte de cómo los padres cuando son muy secos no nos brindan ese horizonte de expresión de afecto. Sí, igual los chicos siempre encuentran una maña para convencerte o guiarte hacia el efecto. A veces puntos de congruencia son importantes. De repente tu hijo ve que te gusta leer y te pide que le cuentes un cuento todas las noches simplemente para acercarse. Los chicos también tienen ese factor de sensibilidad de entender, oye, yo puedo hacer que mi papá haga esto. O sea, lo jalan un poquito también. Hay que tener, como adulto, la sensibilidad también ahí para darnos cuenta de esta necesidad de los chicos. Claro, y a veces justo son los chicos los que nos van quitando todas las defensas que a veces tenemos frente a muchos adultos, que tenemos frente a otros adultos, Sí, claro. y los chicos vienen y nos dejan sin defensas, sin escudos, sin nada, con simples palabras o simples actos. Y son en esos momentos en que nosotros tenemos que estar atentos y darnos cuenta de que el niño nos está diciendo algo, nos está pidiendo algo. Ajá, vamos a leer lo que nos dice en el Facebook Lady y luego lo comentamos. Soy mamá de 29 años con 2 niños, uno de 9 y el otro de 3. Tengo mucha tolerancia con mi hijo mayor, hacemos juntos las tareas y leemos juntos. Cuando tiene algo que contarme, le pongo mucha atención y opino al respecto. Pero no sé qué me pasa que cuando me enojo con él, porque a veces me saca de quicio, me molesto mucho hasta querer castigarlo. Pero no lo hago porque me da mucha pena al ver el miedo en sus ojitos. Es un buen niño, tiene buenas calificaciones, se porta bien en el cole, es muy respetuoso. ¿Qué hago? Está ante una situación, ella justamente, el niño ya tiene 9 años y está creciendo también, ¿no? Entonces van a haber situaciones, Lady, van a haber muchas más situaciones por delante en las que tú tengas que poner límites, ¿no? Lo importante es que si tú vas a poner una sanción, una consecuencia, alguna conducta inadecuada de él, lo primero es que tienes que trabajar es en tus reacciones, porque te está sacando de quicio. Y eso es lo que obstaculiza el vínculo y lo que hace que la relación de repente se pueda poner violenta, ¿no? Porque cuando uno se sale de sus casillas, pues grita, ¿no? De repente puede tener reacciones muy fuertes. Yo te recomiendo primero respirar, calmarte, salirte de la escena un rato hasta que estés más tranquila y luego puedas dar la orden, la sanción, porque cuando uno está alterado, enojado, viene la cólera con todo y ahí no eres firme, sino más bien eres agresivo, ¿no es cierto, Sí. Ailín? Totalmente. Además que muchas veces esos momentos de frustración, de enojo en que ya tenemos demasiadas emociones en nosotros mismos, no tienen tanto que ver con el niño, sino con todo lo que hemos venido cargando desde el trabajo, desde la familia, desde nosotros mismos, y lo desfogamos con el niño. Entonces también es importante que los padres entiendan que ellos son seres humanos, ellos también tienen emociones y deben buscar espacios de desfogue emocional, Claro, en donde ellos se canalizar. puedan canalizar todo el enojo, toda la frustración que pueden tener para que después puedan ser padres, exactamente. Muy bien, vamos a hacer una pausa para el gran resumen de la hora y queremos escuchar tu historia aquí en Sin Vueltas, hablar de la importancia de la ternura en la formación emocional de tus hijos. ¿Cómo haces con ellos en el tiempo de calidad? ¿Te cuesta expresarles cariño? ¿Te cuesta cada vez más sobre todo? Vamos a la pausa y regresamos aquí en Sin Vueltas vía RPP. Yo te digo que me preguntas por Regresamos en Sin Vueltas vía RPP, Jesús Vélez y Rachel Watson, conversando esta tarde con ustedes sobre la importancia de la ternura en la formación emocional de los niños y de las niñas. Y estamos con nuestra invitada, Ailín Contreras, psicóloga de Infant, que es el Instituto de Formación de Adolescentes, Niños y Niños Trabajadores, ¿no es cierto, Ailín? Bueno, Ailín, estábamos conversando, nos han estado llamando, nos han escrito en el Facebook. Vamos a escuchar ahora, tenemos otra llamada de Fiorella para luego seguir comentando el tema. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, doctora, Jesús. ¿Qué tal, Fiorella? Feliz porque haya entrado la llamada. Nosotros también. Qué bueno. Cuéntanos. Mire, llamo porque está hablando de la ternura, ¿verdad? Sí. Mire, yo tengo 2 hijitos, uno de 2 años y medio y una bebé de 1 mes de nacida.
En nuestro caso, mi esposo creció en una familia en la que solamente su mamá lo crió. Y en el caso mío, bueno, mis dos papás, ¿no? Entonces hay diferencia de crianza. Pero mi esposo es muy cariñoso con nosotros, especialmente con mi hijito. ¿Y qué sucede ahora? Que desde que nació bueno, durante el embarazo nosotros le estuvimos explicando a nuestro hijo de que iba a nacer su hermanita, de que teníamos una bebé, y él era muy cariñoso conmigo. Ahora que nació la bebé, él es muy cariñoso con ella, al grado de que todo el día quiere darle besos. Si él va a la guardería, regresa y lo primero que hace es preguntar por su hermana. Para él es su bebé, es mi bebé, mi bebé, mi bebé. Pero la pregunta que yo tengo es cómo puedo, por ejemplo, ponerle como que ya un alto, un poquito de alto, porque él quiere darle beso todo el día o quiere estar pegada a ella todo el tiempo, ¿no? Entonces a veces yo siento que como él es muy chiquito, él no mide mucho de su fuerza o tenemos el temor de que la vaya a golpear. Sí, claro. Obviamente casualmente, ¿no? Pero lo que no queremos es, por ejemplo, ponerle un pare demasiado fuerte para que él no se sienta mal. Claro, lo que pasa es que cuando las manifestaciones de afecto son tan seguidas, tan reiterativas, también pueden causar el efecto de, por otro lado, incomodar al otro, ¿no? O sofocar también un poco. Y en este caso, pues, el hermanito, la hermanita, ¿no? Es chiquitita. Sí. Y sí, pues hay el temor de los papás que en esa manifestación afectuosa puede haber algún tema ahí de daño hacia la niña, pero en realidad yo creo, Fiorella, que lo que puedes hacer con tu hijo de 2 años y medio, ¿no? Es el tema de poner momentos, ¿no? O sea, ahorita es momento de comer, ¿no? Y mientras comemos, por ejemplo, no nos vamos a estar abrazando, besando. Igual, ¿no? Es momento de cambiarnos, es momento de jugar, es momento del abrazo, ¿no? Y tú estar ahí con la bebé, no sé, Aileen, ¿tú qué opinas? Claro, es importante fijar momentos, fijar tiempos, que él comprenda en qué momentos, y no frenar tampoco la expresión afectiva. Es genial que ella comprenda esto, pero sí irla distribuyendo correctamente, y también quizás empezar a darle cierto sentido a que él también sea alguien que la puede proteger, ¿no? Para que él comprenda que en realidad no es malo no dar afecto, sino que a veces hay que protegerla, y demasiado afecto puede evitar protegerla. Entonces, ayudarlo a él cuando le está cambiando, cómo la vamos a proteger, cómo le estamos cuidando, y que él comprenda que un bebé tan chiquito necesita cuidados más especiales que él mismo. Entonces, con esto él va a empezar a medir un poco sus acciones y va a sentirse parte de la crianza de su hermanita, que también es muy importante, porque en la familia todos somos parte del sentido. Entonces, le vamos a dar un rol importante a él también. Claro, entonces, Fiorella, no es cortarlo cuando tengan las manifestaciones de afecto, sino, como dice Aileen, distribuir, organizar un poquito más, ¿no? Las manifestaciones, de repente poner esos momentos, que él mismo vaya aprendiendo los límites también, ¿no? Porque también en el expresar afecto hay límites también, ¿no? No, a veces cuando la otra persona está incómoda, no puede, si hablamos de gente ya más grande, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer a Verónica, que escribe en el perfil RPP Vital en Facebook, y dice: es bueno darles a los chicos mucho calor afectivo para que se forme ese sentimiento tan grande y bonito que es la ternura. Desde bebés transmitirles el cariño y hacerles sentir lo importante que son en nuestras vidas. Sí, claro. Ahora, el asunto es ¿hasta qué punto? Entiendo que, claro, la ternura es importante, le transmite confianza al chico, nos hace mucho más empáticos, pero llega un momento en el que ya tanta ternura nos puede enceguecer como papás también, ¿los daña también a los chicos? Claro, es que no tenemos que confundir una crianza con ternura con una crianza complaciente, en la que le estamos dando al niño todo lo que quiere porque yo te amo y por eso vas a dormir a la hora que quieras. Ahí y vas está a tener eso. La línea del contrato que tenemos, la letra del contrato que tenemos que agrandar. Exacto. ¿Cómo dividimos esa concesión absoluta a la firmeza con ternura? Es importante, como lo decía, entender que ternura no es solo afecto, sino también comprender y respetar al otro. Eso es un primer punto. Y en comprender y respetar al otro es también aprender a escucharlo, pero a llegar a un consenso mutuo. Entonces, cuando tú estás fijándole límites al niño, lo vas a escuchar, él también te va a escuchar, pero va a haber un acuerdo mutuo, en el que muchas veces el niño puede que no esté de acuerdo. Y va a tener que entender que por el momento, parte de su protección, a pesar de que papá le escuchó, han dialogado, han llegado a un consenso, quien va a tener la última palabra va a ser el papá, porque es el que va a decidir en cierto momento. Siempre escuchándolo y respetando sus decisiones. Por ejemplo, si el niño se quiere vestir de naranja y al papá no le gusta naranja, hay cosas que hay que entender, porque son sus decisiones también. Y son parte también de darle a él una responsabilidad. Entonces, también el padre debe aprender a aflojar,
pero no dándole al niño todo lo que quiere, porque también lo terminamos haciendo daño. El niño va a crecer y va a pensar que el mundo es donde todos van a aceptar lo que él quiere y es un daño para él No, mismo. y aparte nos metemos directamente con su capacidad de desear. A veces los niños reciben cosas que nunca pidieron y eso anula su capacidad de deseo, de expectativa. O sea, no es que se vuelvan ansiosos, pero caray, a cualquier niño le gustaría también desear algo y trabajar por ello también. Y justamente ese es el patrón que debemos fomentar. Que el niño si quiere algo, que se lo gane. Exacto, esa es la responsabilidad. Por eso digo, ternura también es darle responsabilidad y respeto al niño. Ok, muy bien, vamos a seguir hablando del tema de la ternura cuando regresemos a la pausa, pero ya visto desde otro enfoque, ¿no? Ya no tanto en los niños, sino en los adolescentes. ¿Cómo hacemos con esta manifestación de la ternura cuando nuestros hijos van creciendo y de repente ya en algunos momentos nos dicen, no, mamá, sal, déjame tranquilo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y te bloquean en Facebook. Pausa y regresamos aquí en Sin Vueltas vía RPP. Eres el Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Linda canción de The Turtles, esta Happy Together, felices juntos. Si te acuerdas, sonaba en el inicio de los Minions. Si has ido al cine con tus hijos o la has visto con tus hijos, te debes acordar. Pero también acuérdate que estar felices juntos no todo el tiempo a veces funciona. A veces los chicos ya crecen rápido, ya están en otros asuntos. Y el Happy Together o el felices juntos ya no es tanto. A veces es felices los cuatro. Él y sus amigos y tú por otro lado. Sí, no, ya nos empiezan un poquito a chotear, a hacer Sí, un lado. sí, sí. Y no es que hayan dejado de querernos, sino lo que pasa es que justamente por el desarrollo socioemocional de esa edad, ellos ya empiezan a tener de referencia al grupo de amigos. Y de repente también, como van gestando su identidad en todo sentido, parte de eso también es ya distanciarse un poco de la figura de los padres. Y en ese distanciamiento a veces nos duele el querer darles ternura, afecto, tiempo, salir con ellos, escucharlos, y nos dicen, no, ahorita no. Me da miedo eso. Te juro. No te asustes. Yo estoy con 6 años nomás y digo, ya cuando llegue a 16... Yo ya pasé por eso, pero lo importante es acomodarnos nosotros también como papás, ¿no? Y ver las estrategias y formas de llegar a nuestros hijos adolescentes, que ya no van a ser las mismas que cuando eran más pequeños, sino que van creciendo. Y no es que los chicos no quieran estar con nosotros, sino que son otros momentos, otros modos, otras maneras de llegar a ellos. Y sigue con nosotros Ailín Contreras del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. Ella es psicóloga y en Infant. Pero ahora se unen a la mesa Abigail Zelaya y Gabriela Herrera. Ambos son integrantes del colectivo de niños, niñas y adolescentes unidos por la infancia con AUPI. Abigail, Gabriel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. 16 años Abigail y Gabriel con 14. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, gracias por la ¿Qué invitación. tal? de igual manera. Bienvenidos. Chicos, y bueno, ustedes han estado escuchando todo el programa desde el inicio y hablábamos en los bloques anteriores sobre cómo los padres pues pueden dar ternura a sus hijos y a veces también ha salido el tema de que a algunos papás les cuesta, ¿no? En el caso de ustedes, en su visión de adolescentes, ¿por qué creen que a algunos padres les cuesta demostrar sus afectos a sus hijos? ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? Yo creo, en primer lugar, bueno, yo crecí con padres que no eran totalmente distanciados, sino que les costaba demostrar ternura. Y creo que hace un año y medio, recién se pusieron la mano en el pecho y dijeron, no, están creciendo y somos parte de su crecimiento, somos parte de su desarrollo, influimos enormemente, así que vamos a apoyarlos un poco. Bueno, sí nos apoyaban, pero no con mucho afecto. Daban un afecto regulado. Creían plan que el apoyo era el afecto, digamos. algo así, plan de feliz cumpleaños, haya tomado una palmada, Claro, sí, o más o buena menos. nota, felicidades, un beso. Mi mamá nos daba un beso en la frente siempre y como que nos incentivaba, o sea, nosotras decíamos, no, si mi mamá nos muestra afecto de esa manera, si estoy bien en el colegio, pues me gusta el afecto y ya vamos a darle al colegio y pues digamos que sirvió como incentivo, nos ayudó a motivarnos, nos motivó demasiado a procurarnos o a preocuparnos más en las labores escolares para recibir su afecto. Ujú. Y pues eso fue el inicio y ahora mi papá y mamá son más afectivos, digamos que en la mañana ya están con buenos días, hijo, te quiero mucho y todo eso, pues es hermoso. Y yo creo que es que se distancian porque desde pequeños no lo han sentido, porque quizá también han vivido igual y es un poco difícil porque son cambios, ¿no? Y cuesta adaptarse a veces. Claro. Y por eso, bueno, en mi caso fue así.
No sé, en tu caso. A ver, Gabriel. Gabriel, Bueno, ¿qué opinas? complementando un poco lo que dijo Abby, a veces es cierto, ¿no? Por ejemplo, mis papás en mi hogar son bastante cariñosos, pero a veces a mi papá le cuesta bastante dar ese cariño o brindarme ese cariño debido a que, por ejemplo, mi mamá o mi papá, en la época en la que ellos eran niños también, ellos han crecido y han nacido en una época donde el cariño se confundía a veces con que los niños puedan ser engreídos o creían que el corregir o el ser muy, pero muy rígidos con los niños ya los llevaba a un mejor futuro y que por el contrario, brindarles ternura, amor o de alguna u otra forma comprenderlos en cualquier sentido era ya cumplir sus deseos o que los niños eran caprichosos o los iban a volver de ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en mi caso personal, mi mamá y mi papá me han apoyado mucho y mi mamá ha apoyado mucho a mi papá para que él pueda desenvolver Abrirse un poco ese más. cariño dentro de él, porque Claro. yo creo que cada persona también tiene dentro suyo ese cariño especial para Claro. brindar no solamente a los hijos, ¿no? Y que es cuestión de saber manejar eso y poder mostrárselas a las personas y qué más que a las personas más cercanas como nuestros papás o nuestros hijos. Claro, cómo mostrarlo, ¿no? Los papás necesitan también a veces pautas, ¿no? Pistas de cómo poder acercarse a los hijos. Vamos a escuchar también a otros adolescentes que también han opinado con respecto a la misma pregunta. ¿Por qué a algunos padres les cuesta demostrar sus afectos a sus hijos? Porque son fríos, porque sus padres no lo han sabido criar con lo suficiente afecto. Bueno, porque yo creo que los padres no nacen aprendidos, pues, y que no tienen como un modelo, pues, o también no fueron afectuosos con ellos y no tienen como ese modelo a repetir, pues. Pienso que por eso no les saben dar afecto a sus hijos. Porque a lo mejor no se los dieron a ellos. Yo creo que es porque no los toleran o no tienen respeto con ellos porque simplemente porque no han tenido una buena educación o algo así. Tal vez porque es una diferente generación y necesitan enfocarse más en las nuevas cosas que están saliendo. Y es más un tema de edad. Un tema de edad. Bueno, Wow. sí es cierto que te puede costar también, ¿no? Por la edad, Sí. algunas manifestaciones, pero en realidad creo que la mayoría de respuestas han apuntado a que no recibieron, ¿no? Cuando eran pequeños esto. Ailín, ¿tú qué opinas de esto? Sí, muchas veces y el hecho de que los chicos justo corroboren esto es porque quizás conocen las historias personales de sus padres y llegan a esta conclusión. Y es algo que hemos visto mucho en los lugares donde nosotros intervenimos en las comunidades. Padres que venían y decían, yo quiero darle afecto a mi hijo, yo en serio le quiero abrazar, pero no sé, siendo que mi mamá nunca me enseñó a abrazar porque mi mamá jamás me abrazó. Entonces ellos me dicen, ¿cómo aprendo a abrazar? ¿No? Y no es algo que aprendes, es algo que te van haciendo y que sí está, tal como lo decía acá Gabriel, está en ti, solo que tienes que permitirte darte la licencia, porque a veces nosotros nos bloqueamos, Claro. y muchos padres están, y los hijos si escuchan se dan cuenta de eso, los chicos se dan cuenta de todo. Sí, pero acá hay una especie de versión de huevo la gallina, porque unos chicos pueden decir, papá y mamá no me dan afecto porque ellos no sintieron afecto cuando eran chicos, y algunos padres dicen, no, pero mis hijos no quieren afecto porque ya están jóvenes y a veces nos apartan. O sea, los dos enfocan el problema no a su conveniencia, sino a lo que ven y sienten. O sea, ¿cuál es el origen entonces del alejamiento? ¿Los chicos o los padres? Yo creo, Jesús y Ailín, que una de las mayores, o tal vez la razón más poderosa que impide que las personas puedan dar afecto es el temor, ¿no? El temor de repente a dar más de la cuenta, a no recibir también, ¿no? Al rechazo. Entonces, si un niño va creciendo y necesita afecto para crecer y no lo recibe de sus padres, ¿no? Cuando crece y es padre, definitivamente le va a costar y van a haber muchos temores que se van a activar, ¿no? El papá también puede sentir temor de que un hijo lo rechace, ¿no? Entonces, eso impide que fluya de manera natural. Entonces, es bien importante ayudar a los padres a enfrentar sus temores. Yo supongo que también trabajan desde ese aspecto, ¿no? Con Sí, las nosotros familias. trabajamos mucho con los padres en las comunidades que intervenimos para que ellos puedan justo tener ese espacio que muchos padres no se permiten, ese espacio de sentirse escuchado de otros padres que también entienden sus situaciones y contar por qué tienen este temor, tienen este bloqueo, o algunos simplemente no saben por qué, porque ya se han bloqueado, ya Y ahí es tienen una ese historia, mecanismo de claro. defensa que ya
es muy difícil romperlo. Son sentimientos, por ahí no puedo ir, te dicen algunos. Claro, o prefieren demostrarlo de otras formas, ¿no? Algunos padres nos dicen, no, pero yo, por ejemplo, lo llevo siempre a jugar fútbol. Y para ellos es esto, yo te estoy llevando donde tú quieres y esta es mi forma de decirte que te quiero, ¿no? Pero... Lo cual es real también, Sí. ¿no? Hay muchas formas de que tu hijo sepa que lo quieres. Pero sí el afecto, el cariño, las palabras amorosas suman mucho también, ¿no? O sea, no es lo mismo un papá que demuestra a su hijo que lo quiere solo porque lo cuida o le da lo que le necesita, mucho más colabora si aparte de eso también puede darles esa manifestación de cariño o afecto. No sé qué opinan ustedes, chicos, a ver. Tú, por ejemplo, como adolescente que eres, porque a veces los adultos tienen la idea de que los adolescentes no necesitan recibir cariño porque ya están grandes, porque ya crecieron y porque además encima nos chotean. Eso, quiero escuchar eso. A ver, contrario. cuéntanos, ¿qué necesitas tú como adolescente de tus padres? De mis padres, como adolescente, ahora que estoy en una etapa importante, necesito que me comprendan, que me entiendan, y sí me entienden, o sea, no es plan de, quiero esto, no, chao. No, o sea, sí se toma un tiempo, estamos sentados y de la nada me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué vas a hacer hoy, ese fin de semana? Salgamos. Y cuando salimos comenzamos a hablar y es nuestro momento tierno, nuestro momento dulce, pero lo usamos bien porque cada uno de nosotras expresa qué es lo que le duele o qué es lo que le pasó durante la semana, qué lo mantenía así preocupado. Y es muy importante, yo lo considero importante porque en mi familia y en la mayoría de nuestras relaciones la comunicación es importante, es fundamental. Y eso siempre me han enseñado, así que eso es lo que promovemos, pues lo que nos gusta hacer, los que, además del afecto que como lo mencioné antes, no era tan primordial, ahora recién que está tomando un buen puesto, un buen lugar en la familia. A nosotros, como adolescente y tengo hermanas mayores, he visto que ellos me contaban diciendo que cuando eran adolescentes, bueno, cuando estaban en mi edad, si bien papá o mamá no les da demasiado cariño como ahora están haciendo con nosotros, supieron entenderlo. Tarde, pero ahora ya son adultas, pues obvio, es tarde, pero se pusieron a pensar y dijeron, wow, por eso no lo hizo, porque quizá yo no le di la oportunidad, porque hay adolescentes que se cierran, como lo mencioné antes de que bloquean en el Facebook, cosa que yo no lo hago porque, bueno, mi papá me cae bien y cuando publico una fotografía o algo así se ríe de mí, ¿por qué lo publicaste? Yo le comento y me dice, no lo entiende, como que nos tardamos en explicarle y hace más divertida la conversación. Claro, pero ¿se lo explicas en frente a frente o en el mismo Facebook? Ayer lo hice en WhatsApp. Ok. Muy bien, Abigail. Vamos a regresar con el comentario de Gabriel cuando volvamos en la pausa. Sin vueltas vía RPP. Regresamos en Sin Vueltas vía RPP. Jesús Vélez y Rachel Watson conversando esta tarde con ustedes sobre los afectos paternos y maternos en la adolescencia. Y estamos acá en la mesa con Ailín Contreras, psicóloga de Infant, y con dos adolescentes muy, muy agradables, dicho sea por cierto, con Abigail Zelaya y con Gabriel Herrera. Y justo nos habíamos quedado, Gabriel, en tu comentario acerca de la pregunta que les hice a ambos, ¿no? ¿Qué necesitas de tus padres a nivel de ternura, de afecto? ¿Para ti qué es importante? Yo creo que también es cuestión de pedir y dar, ¿no? Y yo estaba pensando que también es bastante importante la comprensión, en el sentido de mis padres a mí y de mí a mis padres también, porque muchas veces, por ejemplo, mis papás o yo les puedo decir algo y ellos pueden pensar que está mal, o yo puedo pensar en contra, porque de hecho a veces tengo opiniones muy diferentes con mi papá o con mi mamá y puedo expresárselo, ¿no? Y es una cuestión también de tolerancia y de comprender lo que ellos me dicen y de que ellos comprendan también lo que yo les puedo decir a ellos, porque cada uno tiene un punto diferente de perspectiva de ver las cosas, y creo que también es bastante importante el que yo tome en cuenta el de ellos y el que ellos también tomen en cuenta el mío para poder tener una mejor comunicación y un mejor diálogo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos falta ahora, porque muchos chicos se cierran y dicen, no, pero es que mi papá piensa de una forma diferente y yo así, entonces yo hago lo que yo pienso y yo hago lo que yo quiero, y los papás ya tienen lo mucho contrario, que dicen que es que un niño o el chico es rebelde y no quiere hacerme caso, pero los papás tampoco se sientan un momento a escuchar lo que los chicos opinan y dicen.
Es más fácil ponerte a la defensiva como papá y decir mi hijo tiene la culpa. Exacto. Y lo mismo pasa con los chicos que dicen mi papá tiene la culpa. Bueno, tú tienes la culpa de no llamar. Oye, llame y participa aquí a Sin Vueltas. Queremos escuchar tu historia, tu caso. Al 212-4100, 212-7165. O al 0813-140 para cualquier ciudad del interior del país. Y justo ha sido automático tu llamada, porque nos está llamando Mario desde Vitarte. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Te escuchamos, Mario. Doctora, yo tengo una consulta. Mire, lo que pasa es que yo tengo un niño de 4 años, acaba de 4 años. ¿Y qué pasa? De que a veces es muy engreído, porque lo que pasa es que yo vivo con mis padres y mi pareja en la misma casa, pues, ¿no? Yo vivo en el segundo piso y ellos en primer piso. Y a veces cuando yo doy alguna orden, o pongo mano firme, a veces como que la abuela trata de ¿qué le digo? Contradecirme, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero yo también a veces me pongo fuerte y también le doy la contra a mi mamá, porque en fin, mi hijo es el que percibe todo esto. Y cuando ¿Y qué ustedes pasa? están discutiendo, ¿está el niño ahí presente sobre la norma? Por ejemplo, tú dices una cosa y tu mamá dice otra. ¿El niño está ahí presente? Sí, por el momento sí, porque hay momentos en los que mi hijo no quiere comer la comida, por ejemplo, dice no quiero comer y a veces mi mamá pues trata de meterle la cuchara a la boca, cosa que está mal, ¿no? Y le digo, mamá, no hagas eso porque mucho le estás entendiendo y no es así. Y pues déjalo pues, entonces ¿qué quieres? Que siga llorando, me dice. Pero es que tampoco ese es el... No es el punto. Esa es la solución. Claro. Claro. ¿Y tú te has sentado con tu mamá a conversar sobre las discrepancias que están teniendo en la crianza? Porque yo creo que acá el tema es más de ustedes dos, de adultos, ¿no? Acá el niño no está involucrado para nada, son ustedes los que tienen que tomar las decisiones. ¿Has intentado sentarte con tu mamá a conversar, a ponerse de acuerdo en algunas normas y pautas? En realidad he tratado de hablar así con ella porque lo que pasa es que mi esposa trabaja en provincia y yo sé que con el que me quedo con mi hijo 20 días acá y mi esposa después de 20 días regresa acá a Lima. Y en estos 20 días pues yo me quedo trabajando y el que está prácticamente todo el día con él es mi mamá. Asume el rol de madre. Sí, y bueno, pues ahí es donde que, como ella está con este rol, como que también un poquito me apoya, ¿no? En ese sentido de poder criarlo, ¿no? Claro, ahora Mario, eso no quita que tú insistas y te sientes con ella a dialogar de cuáles son las normas, las condiciones de crianza que va a tener tu hijo, ¿no? Porque yo creo que es bien importante que ustedes puedan estar de acuerdo, porque yo te preguntaba si el niño estaba presente en esos momentos y tú me dices que sí, entonces desde chiquito está percibiendo esas faltas de acuerdo y luego sí las puede usar a su favor también, porque poco a poco los chicos van aprendiendo a manipular sin querer, ¿no es cierto, Ailín? Sí, los niños son muy hábiles para aprender con quién les va a convenir mejor aliarse. Sí. Entonces, si ven que no hay una alianza entre los educadores, que en este caso es la abuela y el papá, él va a saber a quién manipular, va a saber a quién sacar de quicio y a quién manipular. Entonces, es muy fácil que en ese sentido la crianza se vaya yendo en otro sentido, ¿no? Entonces, lo ideal es que el papá haga entender, una de dos. La abuela no es la que va a educar, es el papá. La abuela puede ser un apoyo. Está cumpliendo un rol, está cumpliendo una figura materna, pero debe seguir la indicación que es el padre, porque el padre es el principal criador y debe respetar esta decisión. Si no se puede, a veces puede ser más dañino la presencia de la abuela en este tipo de crianzas porque va a confundir al niño, el niño no va a entender a quién va a hacer caso, el padre se va a terminar desesperando y vamos a generar en realidad una Segunda Guerra Mundial en casa, porque va a haber dos bandos totalmente separados. Y nosotros lo hemos visto mucho también con los padres con los que trabajamos, cuando son los abuelos los que crían y luego viene el papá por un momentito, dice todo lo contrario, hay todo un conflicto familiar. Y el niño termina siendo el perjudicado. Yo creo que acá hay un concepto bien importante de aclarar, Ailín. Cuando decimos es que el chico está muy engreído, claro, no se está refiriendo a que le damos mucha ternura, mucho amor, sino que le dejamos pasar muchas cosas y no ponemos límites. Y a veces los adultos confunden engreimiento con amor y ternura. No es lo mismo, ¿no? Yo puedo dar amor, cariño y no engreír.
de una forma en que el chico se vuelva de repente un déspota y quiera hacer lo que él quiere, ¿no? Es saber poner el límite y decir no en el momento que hay que decir no. Ujú. Y era lo que hablábamos de esa crianza complaciente en el que le queremos dar todo al niño y termina siendo perjudicial para el niño, justo como lo estamos viendo ahora. Y Rocío pregunta en el Facebook, en RPP Vital, si no se demuestra mucho afecto a un adolescente, ¿cómo repercutiría en su adultez? Yo, a ver qué piensan, chicos. Dale, ustedes. Gabriel. Yo creo que también para un adolescente, en la etapa en la que se encuentra es bastante importante, ¿no? De hecho, como adolescentes a veces tenemos problemas, porque es bastante diferente estar en primaria que en secundaria, ¿no? Porque Claro. son diferentes cambios, problemas, Temas son de grupo. retos diferentes No, a los que te debes afrontar. Tus relaciones humanas son mucho más Exacto. complejas. Entonces, yo creo que también debemos tener el apoyo de nuestros padres en el sentido en que nos deben de aconsejar, porque yo creo que, como dijo Eileen, ternura no solamente es amor, sino es tener una correcta comunicación con tus papás. Es decir, por ejemplo, hablar con ellos acerca de entre cosas mínimas, ¿no? De cómo está tu día, qué problemas has tenido, y de que ellos te aconsejen y tú también tengas confianza en ellos, porque creo que también es una base principal. Exacto. Vamos a hacer una pausa y luego viene la respuesta de Abigail también a esta duda de Uy. cómo impactaría la falta de afecto en un adolescente, cómo repercute en su adultez. Regresamos aquí en Sin Vueltas en RPP Noticias. Seguimos en Sin Vueltas vía RPP Noticias. Rachel Watson y Jesús Vélez contigo, y a esta hora conversamos sobre los afectos paternos y maternos en la adolescencia. Y habíamos tenido un comentario de Rocío en donde preguntaba qué pasaba con un adolescente si no recibía el afecto suficiente y cómo iba a impactar en su adultez. Habíamos escuchado la respuesta de Gabriel, pero Abigail quería decir algo. Bien, hola Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta, aún estoy en el proceso de adolescencia, pero en mi niñez, como antes le estaba comentando, no recibía mucho afecto de mis padres y ahora soy ciertamente distante con algunos de mis amigos, con mis primos, con mis tíos. No es, llego, los visito, hola tío, ¿cómo estás? Y ya me estoy colgada como un mono. No es así, o sea, es complicadísimo de verdad y tampoco los veo así muy seguido que digamos. Creo que eso ha influido mucho porque no está en contacto con ellos y me es complicado en serio ir a acercarme a mi mamá, darle un abrazo. Sí, le doy abrazo a mi mamá porque es su día, porque es su cumpleaños y porque estamos ahí o hace algo bonito por mí y ya le doy un abrazo de agradecimiento. No es porque estoy de la nada, no es porque me nazca tanto. Bueno, un 60-65% me nace. Pero no es muy común, o sea, no es de la mañana, hola mamá, estoy feliz de volver a verte hoy, ya un abrazo fuerte, no. Claro. Es complicado para mí, creo que en eso repercute. Y sé que no soy la única adolescente que piensa lo mismo, sé que hay más adolescentes que se sienten distantes ante sus amigos, ante sus círculos más cercanos, ¿no? Y creo que eso va a repercutir demasiado en la adultez, porque mis hermanas, que ahora si bien viven conmigo, tampoco son muy afectivas. Ahora, complementando un poco la respuesta de ambos, un adolescente que no recibe el cariño de sus padres, definitivamente cuando sea adulto va a tener algunas dificultades, como ustedes dicen, para demostrar el afecto, pero también hay temas ahí que se cruzan de autoestima, ¿no? Porque un chico adolescente que todavía está en formación, que todavía necesita que sus padres estén cerca, y justamente a veces los padres hacen lo contrario, ¿no? Como ya están grandes, ya que vayan solos, ¿no? Más de una vez he comentado el mito del niño adulto, ¿no? Que como ya es grande, de tamaño, ya es grande, ya puede hacer su vida solo, sus decisiones, y los chicos toman muchas veces el distanciamiento de los padres como falta de interés, como falta de amor, de cercanía, ¿no? Yo converso con muchos chicos como ustedes todos los días y en muchos casos me dicen, a mí mi papá me deja hacer lo que yo quiero. Y yo le digo, estarás feliz, ¿no? ¡Qué genial! No, porque eso significa que no me quiere, no le importa lo que me pase, ¿no? Hay mensajes que a veces los adultos damos sin decirlos verbalmente, pero los chicos lo captan, ¿no? Entonces, Rocío, yo creo que si tu consulta se debe a que hay un chico adolescente en casa, seguir dando amor, cariño, afecto es bien importante. Yo creo que en realidad todos los seres humanos necesitamos eso hasta el final de nuestros días, ¿no? A cualquier edad es importante, pero más aún cuando están en etapa de formación, ¿no? Niñez y adolescencia, también tener claro que por más grandes que parezcan, siguen en etapa de formación. Exacto. Martín escribe en RPP Vital y menciona, yo creo que no es importante nuestro pasado. Yo, por ejemplo, crecí de una manera muy drástica con mis padres, pero eso no quiere decir que con mis hijos tenga que ser igual. Muy por el contrario, con ellos soy amoroso, caminamos abrazados o tomados de la mano. Nos tenemos mucho afecto y amor porque mis hijos son mi vida, por lo tanto, yo soy todo para ellos, su compañero, su amigo y su padre, porque somos una familia. Por lo tanto, el amor hacia ellos es lo más importante.
Qué bueno que Martín haya logrado eso, ¿no? No se logra No es en fácil. todos los casos, no es fácil. Pero sí hay situaciones en las que las personas hacen todo lo contrario porque no quieren que sus hijos pasen por lo mismo que ellos pasaron, ¿no? Hay muchos casos de repente de chicos incluso que han recibido violencia y cuando son padres dicen, yo no quiero esto, ¿no? Yo quiero un hogar sin violencia. Pero son los menos, creo, Ailín, ¿no? En estadística generalmente hay una tendencia a repetir los patrones. Lo que pasa es que en muchos de estos casos hubo un apoyo de alguien, de algún apoyo que ha tenido esta persona, alguna institución, alguna persona que ha venido y le ha permitido darse cuenta de que eso no es lo que quiere para su futuro. Y es lo que también tratamos de explicarle mucho a los adultos, ¿no? Lo que te ha pasado, ayuda a lo que eres ahora, pero lo puedes cambiar, puede haber un punto, pero necesitan apoyo, centros de apoyos, conexiones. Siempre es importante y muchas de esas personas que han logrado salir lo han tenido. Muy bien. Ailín, cuéntanos un poco, ustedes están ahora en una campaña, ¿no? Una campaña sobre la ternura. Sí, se llama El Poder de la Ternura, que es una continuidad ya llevamos 5 años con este tipo de campañas. Nosotros hemos impulsado una ley que ya hemos logrado que se promulgue, que es la ley 3043. Y que es la ley contra el castigo físico y humillante. Entonces, lo que ahora queremos es que esta ley se aplique, esta ley pueda ser aplicada y los padres puedan conocer esta ley. Entonces, esta ley también permite que los niños sepan que están protegidos por el Estado. ¿La puedes leer? ¿La tienes ahí? Sí. Vamos a escuchar todos la ley. Es la ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Fue aprobada en el Perú el 10 de diciembre del 2015. El Perú fue el 9º país en América Latina en haberla aprobado. Bastante tarde. Exactamente. Justo ahora último lo ha aprobado Paraguay, que fue el último país que ya ha aceptado esta ley. Como es en el Perú, siempre nos quedamos algo tarde antes. Entonces, esta ley lo que hace es fijar algunos límites que hacen que el padre no pueda maltratar física o psicológicamente al niño con la excusa del castigo, ¿no? Que es a veces el límite que a nuestras legislaciones le falta para poder encarcelar en algunos casos algunos maltratos excesivos. Claro. Ojo que el tema de la tardanza de esta resolución no implica que seamos un país que reaccione tarde, sino que lamentablemente empujamos una agenda distinta y a veces los adultos incluso seteamos la idea de no tener tiempo de discutir otras cosas porque hay situaciones más importantes cuando deberíamos trabajar al mismo tiempo todas las cosas. O sea, esa es un poco la diferencia de notar que un país se tarda. No nos hemos tardado, sino que en verdad se ha postergado el debate y es un debate que se necesita. Y lo que siempre nos pasa, ¿no? Como país, no luchemos por esto porque hay esto otro que es más importante. Y a veces no es que una lucha sea mejor que otra, simplemente cada uno debe ir incentivando varios aspectos desde muchos puntos. Ailín, y como parte de esta campaña, ustedes tienen una actividad que se llama Un Abrazo por la Infancia. Así es. ¿En qué consiste? Ya lo venimos realizando 5 años consecutivos. Es un acto simbólico, en el que en otros años lo realizábamos alrededor de la Plaza de Armas con un abrazo de confianza, de amor, de ternura entre todos, y este año lo vamos a realizar en el Parque Kennedy con ayuda de la Municipalidad de Miraflores. En este año lo vamos a hacer un poco diferente. En años anteriores lo hacíamos como un sentido de queremos que se apruebe la ley. Entonces realizábamos un espacio de concierto, de festividad, de alegría, teníamos un colectivo de artistas unidos por la infancia. Ahora ya lo aprobamos, pero lo que necesitamos es la aplicación. Exacto. Entonces hemos cambiado un poco nuestro sentido del abrazo y lo que estamos haciendo es crear un espacio de integración en la familia, que los padres vengan a la plaza, al Parque Kennedy y puedan jugar con sus hijos. Este domingo 20 de agosto de 9 a 12:30. Vamos a tener juegos del ayer, por ejemplo, los juegos que los padres ya no enseñaban a sus hijos porque les dan una tablet para que jueguen. Vamos a tener kiwi, saltasoga, mundo, un espacio para que los chicos y los padres se puedan reencontrar. Van a haber títeres, van a haber cuentacuentos, en fin, un montón de actividades que van a permitir este encuentro y que los padres conozcan que se puede educar con ternura. Están todos invitados, ¿no? Sí, claro. Ojalá que puedan ir junto con sus hijos, que salga muy linda la actividad. Chicos, ya para ir cerrando el programa, ¿qué les dirían? Están siendo escuchados por muchos papás, por muchas mamás de todo el país. ¿Qué les dirían a esos papás, ustedes desde su adolescencia? A ver. Bueno, yo creo que el abrazo en general para todos los chicos y chicas
es una oportunidad, en general, perdón, para todas las familias, es una oportunidad de poder relacionarnos y de poder tener un tiempo, y qué más que un domingo y un día del niño para poder en los padres recordar el haber sido niños y en nosotros mismos disfrutar de la compañía de nuestros papás y sobre todo el tener un momento juntos, ¿no? Así que, bueno, ya están todos invitados este domingo 20 de 9 a 11 y media. Y aprovechemos también que ese día es ciclodía, porque la avenida Arequipa se cierra por completo, así que vayan temprano, hagan ejercicio en la mañana con los chicos, patinen, bicicleta, terminen en el óvalo de Miraflores y ahí también hay actividades. O sea, caminan un poco, toman aire y se relajan. Y aprovechemos que es fin de semana y expresemos a nuestros hijos todo ese cariño, todo ese afecto que se merecen, con abrazos, cargarlos y decirles palabras también bonitas, ¿no? La importancia, Aileen, de decir te quiero, te amo. Y de dedicarle un tiempo, un espacio en donde él sienta que es importante para ti. Muy bien. Gracias, chicos, en verdad, por su visita. Muchas gracias. Pero Abigail, tú no has dicho tus palabras. Me quedé No, callada. rapidito, a ver, nos quedan unos minutitos. A ver, vamos, Bien, Abigail, ¿qué tu puedo mensaje decir? para los padres. A ver, padres, madres de familia que nos están escuchando ahora, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos con todo el cariño del mundo este domingo 20 de agosto del presente año en el Parque Kennedy de Miraflores a disfrutar junto a nosotros un abrazo por la infancia. Si bien es una acción que la llevamos realizando durante 6 años consecutivos, este año será especial. ¿Y saben por qué? Porque su familia estará ahí. Porque yo confío que ustedes van a estar ahí, van a estar demostrándole demasiado afecto a sus hijos y nos apoyarán a implementar esta ley 3043 que nos ayuda a nosotros, los niños, niñas y adolescentes, a vivir dignamente. Muy bien. Muchas gracias, Abigail, por tus gracias palabras y por ese deseo. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.